Nuestro tercer expositor es el ingeniero Zenón Aguilar Bardales. Viene en representación del SISMIT. El ingeniero Zenón Aguilar Bardales es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene maestría y doctorado en la Universidad de Kioto, en Japón, con especialización en Ingeniería Geotécnica Sísmica. Actualmente se desempeña como docente asociado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. A la fecha es director de investigaciones del SISMIT, a quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Bien, muy buenas noches, señores asistentes. En representación del SISMIT, su director Miguel Estrada y de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, va a hacer la presentación sobre los trabajos que venimos realizando en el tema de evaluación de peligro sísmico, vulnerabilidad y evaluación de riesgo de edificaciones. Este proyecto que venimos realizando contempla pues diferentes fases, ¿no? Una de ellas, que venimos involucrados desde hace ya 5 años, desde el año 2010, es el proyecto SATREPS entre el gobierno de Perú y Japón, que hemos venido desarrollando sobre transferencia de tecnologías en sismos y tsunamis, ¿no? Y a través de este proyecto se inició también actividades conjuntas con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento sobre estudios de microzonificación sísmica de diferentes distritos en la ciudad de Lima y en algunos otros departamentos del país, ¿no? Asimismo, gracias pues al gran impulso que lo han puesto las autoridades del SISMIT y de la universidad en general, se ha logrado un presupuesto, ¿no?, del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda para prevención de desastres. Con eso estamos trabajando en un reflotamiento de nuestra red acelerográfica y de proyectos también de evaluación de vulnerabilidad y riesgo de edificaciones en diferentes ciudades en el país. Bien, una rápida referencia a lo que es el proyecto SATREPS. SATREPS proviene de las iniciales, ¿no?, en las palabras en inglés, Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development. Está financiado por el gobierno del Japón y tiene dos grandes grupos. La parte de investigaciones de investigadores japoneses con instituciones lideradas por la Universidad de Chiba, que está financiada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Japón, y la parte peruana, que viene pues liderada por el SISMIT, ¿no?, y está siendo financiada por la cooperación técnica japonesa a través de JICA. Aquí se han involucrado diversas instituciones, ¿no? Dentro de la parte japonesa tienen 5 grupos, ¿no? El grupo 1, que viene involucrada pues en las actividades de sismología y geotecnia, ¿no?, que está liderada por la Universidad de Chiba. El grupo 2, que viene desarrollando las actividades de evaluación de inundación por tsunami, liderada por la Universidad de Tohoku. El grupo 3 estudia las vulnerabilidades de edificaciones, en este caso está liderado en Japón por el Building Research Institute, ¿no? El grupo 4, que es la estimación de daños, liderada por la Tokyo Institute of Technology, y el grupo 5, que engloba todas las actividades, ¿no?, también liderada por la Universidad de Chiba. En la parte peruana, ¿no?, tenemos de igual forma 5 grupos contraparte. La parte grupo 1, que está liderada por IGP y SISMIT, ¿no?, que se trabaja sobre la área de sismología y geotecnia. El grupo 2, tenemos acá IGP, DHN, la Universidad de San Marcos, ¿no?, que está desarrollando pues la actividad de tsunamis. Aquí también involucra el SISMIT, realmente, que ha sido uno de los grandes soportes de este grupo. El grupo 3
está desarrollado por, o está liderado por el CISMID, trabaja sobre la vulnerabilidad de edificaciones, ¿no? También involucra al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Ministerio de Cultura, las edificaciones históricas, a la Universidad Privada de Tacna, ¿no? Y a Ricardo Palma también. El grupo 4 de evaluación de daños está liderado por CISMID y el grupo 5 por INDECI, ¿no? Que lidera integra todas las actividades, ¿no? Entonces, bajo este proyecto se han venido desarrollando diferentes actividades, ¿no? Que a la fecha ya están culminando. La fase de evaluación final estará realizándose en el mes de agosto, ¿no? Con un workshop que lo volveremos a realizar con expertos japoneses aquí en el Perú. En cuanto a la evaluación de peligro sísmico, se han venido realizando diferentes actividades, una de ellas la instalación de una red acelerográfica en la ciudad de Lima, con equipos comprados a través de este proyecto. A propósito, el proyecto involucra una inversión de $5 millones, de 2.5 millones para la parte peruana, para el equipamiento, básicamente, de las diferentes áreas que están involucradas en el proyecto. Dentro de esta se ha comprado 10 acelerómetros que han sido instalados en la ciudad de Lima, ¿no? En las diferentes zonas, y con las cuales se han obtenido una gran cantidad de sismos ya en los años que viene realizándose este monitoreo. El año 2013 se han obtenido una serie de eventos sísmicos en la mayoría de las estaciones, ¿no? Por alguna u otra razón, algunas de las estaciones no han estado operativas durante los movimientos sísmicos, pero gran parte de estos se han logrado registrar en las diversas estaciones. Por ejemplo, este sismo de 18 de febrero de este año, ¿no? Que ha sido registrada en varias de las estaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en una estación en el CISMID, ¿no? Se observa los registros de aceleraciones y los espectros obtenidos de este evento, ¿no? En la estación Parque La Reserva y en algunas otras se han obtenido la misma información. Y acá se observa la comparación de los espectros de respuesta en las estaciones donde se han registrado, ¿no? Por ejemplo, este es el Callao, el Colegio Marianistas, la estación CISMID, la estación Puente Piedra, el Parque La Reserva, en la parte alta de una colina en la zona de CISMID, ¿no? Y en una estación en San Martín de Porres, ¿no? Entonces se ve las diferentes amplitudes de movimiento debido a las condiciones locales del sitio. Esto ya es una información valiosa, pues, que va aportando el proyecto para conocer el comportamiento sísmico de los suelos en la ciudad de Lima. Adicionalmente, en la parte geotécnica se han desarrollado también investigaciones geofísicas para obtener el perfil de ondas de corte del suelo a grandes profundidades, ¿no? Entonces, esta es una tecnología que se ha trabajado en conjunto con los investigadores japoneses, ¿no? Y se ha logrado, pues, desarrollar una tesis doctoral con esta investigación, ¿no? De la doctora Diana Calderón, actualmente en nuestra institución, ya luego de culminar sus estudios en Japón. Entonces, así se han logrado caracterizar las diferentes zonas de la ciudad de Lima, ¿no? Obteniéndose, pues, información valiosa a grandes profundidades, hasta más de 1 kilómetro de profundidad en algunos de los perfiles evaluados, ¿no? Esta información ha permitido ya obtener la respuesta sísmica en las diferentes zonas de la ciudad de Lima, y con el aporte de investigadores japoneses se ha logrado hacer un escenario sísmico para obtener acelerogramas sintéticos en las diferentes zonas de la ciudad de Lima, debido a un evento escenario de una magnitud de 8.8 a 9, ¿no? Que es un posible escenario de un sismo futuro que corresponde a un evento parecido del año 1746 que azotó la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, con ese escenario se han logrado obtener ondas acelerográficas en la ciudad de Lima, en los distintos puntos de la ciudad, y con los cuales se ha obtenido, por ejemplo, estos mapas de máximas aceleraciones en las distintas zonas de la ciudad de Lima, y para diferentes escenarios, porque debido a que el sismo es aleatorio, no sabemos en qué zonas va a empezar su ruptura. Por ejemplo, se han asumido 9 localizaciones del inicio de la ruptura del movimiento sísmico, ¿no?
y con estos modelos de distribución de falla, de ruptura de la fuente, entonces se ha ido generando eventos sísmicos. Este es un modelo específico con los 9 puntos de inicio de la ruptura. Se observa las diferentes intensidades del movimiento que llegan a la ciudad debido solamente al punto de inicio de la ruptura. En este caso, el punto 3 y el punto 6 generan las mayores solidificaciones de movimiento en la superficie, ¿no? Que bordean pues los 1000 centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Mayor a una vez la aceleración de la gravedad en muchas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, este es un modelo de un sismo escenario, ¿no? Con los cuales se ha ido obteniendo algunas análisis de vulnerabilidad pues, de edificaciones, ¿no? Entonces, en el grupo 2, en la parte de sismología está liderada por el doctor Estrada, se ha determinado las áreas de inundación por tsunami en la costa de la ciudad de Lima, ¿no? Acá se ha trabajado con un evento también así escenario, de magnitud 8.5, localizado pues en la costa a más o menos a unos 80 kilómetros de distancia del litoral y a una profundidad promedio de 25 kilómetros, ¿no? Con este escenario sísmico se ha ido desarrollando el modelo de inundación, ¿no? Por tsunami. Acá tenemos, por ejemplo, el inicio de la ruptura y la propagación de las ondas, como logra pues, generarse la onda de tsunami que se propaga hacia la costa, ¿no? En este caso, debido a este escenario sísmico, ¿no? Se genera un movimiento, ¿no? En el fondo del mar que genera una ola positiva en esta zona de alta mar, llamémoslo así, y una onda negativa, o sea que el mar se retira de la costa peruana por un instante y luego comienza a llegar las ondas hacia el litoral generando la inundación en un tiempo más o menos de 41 minutos, o sea, da un tiempo para lanzar la alarma pues, y generar la evacuación de la población. Entonces, este es, por ejemplo, un modelo que ha desarrollado el doctor Estrada en 3D, donde se indica en estos cilindros, ¿no? La altura de la ola que llega a la costa de Lima debido a ese sismo escenario, ¿no? Y en estas columnas se observa los daños generados a las edificaciones. Lógicamente, la mayor cantidad de daños se presenta en la costa del Callao, debido a la inundación de la punta, ¿no? Y en algunas zonas, pues, de Chorrillos y Lurín, ¿no? En la zona sur de la ciudad. Entonces, esta es la evaluación que se ha realizado con estos modelos, ¿no? Para observar. Lógicamente, acá en el acantilado, por ejemplo, se generan las mayores, en la Costa Verde, se generan las mayores alturas de ola, frente a Miraflores, a San Isidro, pero debido a ese borde, pues, a esa frontera que genera el acantilado, no hay daños considerables a las edificaciones, ¿no? Bien. Acá se han logrado ya identificar las áreas de inundación, ¿no? Y las zonas de evacuación, rutas de evacuación propuestas en los diferentes distritos del litoral, ¿no? De Lima. Este es el caso de Ancón, ¿no? Acá tenemos la inundación en la provincia del Callao, el distrito de La Punta, Callao y Bellavista, los diferentes distritos involucrados en esta región, ¿no? Y las áreas de evacuación horizontal en estos casos, y también se han identificado diversos edificios para la evacuación en altura, los cuales deberán ser pues analizados para reconocer la vulnerabilidad en caso del evento sísmico inicial y luego el empuje de las aguas debido al tsunami, para poder evaluar pues su seguridad y realizar la evacuación vertical correspondiente. Debido al gran área de extensión de inundación, la evacuación vertical acá se hace una necesidad. En el distrito de Chorrillos también se observa el área de inundación debido a este sismo escenario, ¿no? El tsunami provocado por ese sismo escenario. Y así tenemos los diferentes distritos, ¿no? Que han sido evaluados no solamente con un sismo escenario de gran magnitud,
sino con eventos menores, ¿no? Por ejemplo, acá hay un sismo de magnitud 8, de 8.5 y 8.7, ¿no? Son los 3 escenarios que se han generado para evaluar el área de inundación en cada uno de ellos, en cada uno de los distritos que están afectados en el litoral, ¿no? Aquí tenemos otro grupo de distritos, ¿no? Villa El Salvador, Punta Hermosa, Punta Negra, y se ha evaluado pues hasta el distrito de Ucusana, ¿no? En diferentes zonas de inundación. Entonces, toda esta información, tanto de los escenarios sísmicos, la evaluación geotécnica, el comportamiento dinámico de los suelos y esta área de inundación por tsunami, ha sido incluida en un mapa de zonificación, microzonificación sísmica de la ciudad de Lima, que está siendo trabajada pues, y actualizada con los nuevos distritos que se han evaluado con el requerimiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Entonces, aquí hay ya distritos evaluados con mucho detalle, Ventanilla, Puente Piedra, Caraballo, Comas, Independencia, ¿no? En el sur, Villa El Salvador, ¿no? Lurín, y los otros distritos que están todavía en proceso de evaluación en mayor detalle, que han sido evaluados en una primera fase gracias a un proyecto de la Asociación Peruana de Compañías de Seguros, ¿no? Que está en proceso de evaluación y actualización. Entonces, este mapa, bueno, a requerimiento de los miembros del Comité de Actualización de la Norma, se está actualizando con los nuevos tipos de suelos que se han propuesto en la actualización de la norma 030 para ser incluida pues como un mapa recomendado para su utilización en la norma de 030, ¿no? Como un mapa de referencia donde uno ya puede tener una idea del comportamiento sísmico de los suelos en las diferentes regiones de la ciudad de Lima. Entonces, este es el aporte que se está haciendo en el área del grupo 1 y el grupo 2, ¿no? Que es la evaluación del peligro sísmico y la microzonificación sísmica de la ciudad de Lima, ¿no? El grupo 3, liderado por el doctor Zavala en el SISMIR, viene desarrollando la evaluación de vulnerabilidad de las edificaciones, y para lo cual se han desarrollado una serie de ensayos, ¿no? De diferentes especímenes, de diferentes tipos de estructuras, con el equipamiento que se ha logrado obtener con el proyecto, ¿no? Entonces, se han hecho bastantes trabajos, ¿no? Acá tenemos algunos de los equipos que han sido obtenidos con el proyecto y los especímenes que se han ido evaluando para los diferentes tipos de estructuras que se vienen construyendo en la ciudad de Lima, ¿no? Como este caso del muro de ductilidad limitada, ¿no? Entonces, se han trabajado pues diferentes especímenes, ¿no? Tanto en la parte peruana como en la parte japonesa, y se han desarrollado también algunos modelos analíticos, ¿no? Para poder evaluar esta vulnerabilidad de estas estructuras de mampostería, ¿no? Entonces, todo este trabajo se está integrando en curvas de vulnerabilidad para poder evaluar el riesgo sísmico ante un sismo escenario para la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, Lima y para la ciudad de Tacna, que son las dos ciudades objetivas de este proyecto, ¿no? Adicionalmente, en este grupo se ha incluido también la instrumentación sísmica de edificaciones, ¿no? Por ejemplo, se ha instrumentado el pabellón central de la Universidad de Ingeniería, el Hospital Rebagliati y algunos otros centros, colegios, hospitales, que se tiene el monitoreo en tiempo real en un centro de cómputo en el SISMIR, donde se va a implementar justamente un centro de monitoreo en tiempo real, ¿no? En un tercer piso, que se está programando su construcción. Entonces, esta información en tiempo real es monitoreada también por cualquier investigador, ¿no? A través de la internet. Pues, directamente lo está monitoreando también desde Japón para avanzar pues, con estos trabajos de investigación. La idea es que cuando viene un evento sísmico se registran las respuestas a esta estructura y luego se observa pues la vibración, ¿no? Posterior al evento sísmico, y con eso se puede conocer el nivel de daños o la flexibilización de la estructura luego de soportar la vibración del movimiento sísmico, ¿no? Esa es la idea de este proyecto.
Adicionalmente, acá está la forma como trabajan, con unos sensores bastante baratos que se han instrumentado, ¿no? Es el proyecto del doctor Zavala. Finalmente, también está involucrado el estudio de edificaciones históricas, ¿no? Ustedes saben que este es un caso bastante crítico en nuestra ciudad, ¿no? Debido a la vulnerabilidad de estos monumentos históricos, en los cuales pues, deben ser evaluados y reforzados adecuadamente, ¿no? Entonces, están trabajando en algunos de los edificios identificados en la ciudad de Lima, ¿no? Finalmente, gracias al interés que ha demostrado el gobierno peruano, ¿no? Ante este proyecto, la sensibilización que se ha realizado con este proyecto y con los sismos que han ocurrido pues, en países como Japón, el 2011, Chile, el 2010, ¿no? y con el escenario sísmico probable para la ciudad de Lima de un evento de gran magnitud. Entonces ya se ha tomado conciencia y se está invirtiendo en investigación. Así tenemos el programa presupuestal es 068, ¿no? Que está pues, en evaluación de riesgos y atención de emergencias, ¿no? Entonces se ha conseguido un presupuesto que ya lo está dando una garantía y continuidad a este proyecto, que digamos, la continuidad de este proyecto ha sido una de las principales preocupaciones de la parte japonesa, para decir, se está invirtiendo tanto y de repente no va a haber una continuidad del proyecto, todo va a quedar en esta fase de estudios de los 5 años. Pero felizmente con este proyecto ya se está teniendo el presupuesto para darle una continuidad por nuestra parte en forma independiente, ¿no? Entonces, en esta fase ya se han comprado 23 acelerómetros para instalar en la ciudad de Lima, y en una segunda fase comprará unos 40 más, que ya está, todo el proyecto ya ha sido aprobado para luego implementarlos en las distintas ciudades del país, ¿no? Y este proyecto también involucra la adecuación de la página web para tener toda la información lo más inmediata posible, casi automáticamente obtenida para ponerlas en la página web disponible para los diferentes interesados, ¿no? Así se va a tener el mapa, por ejemplo, con las estaciones, ¿no? La ubicación de las estaciones en estos mapas, ya sea de calles o satelitales del Google, y la información de las diferentes estaciones, ¿no? El nombre de las estaciones, y luego la información en cada una de ellas que han sido registradas. En forma gráfica se observará los registros y los espectros, y además en formato texto será impuesto la información de las ondas en manera digital, ¿no? Entonces esta información es valiosa, ¿no? Aquí se va a localizar también se va a mostrar la localización del epicentro y las estaciones en las que han sido registrados el evento, ¿no? Y luego se está implementando ya con la gran cantidad de información también, se hace a veces difícil de ubicar, ¿no? en forma manual. Entonces se está desarrollando un motor de búsqueda para que sea por fechas o por magnitud sea localizado rápidamente un evento sísmico de interés y listándose las estaciones donde se ha sido obtenido. Entonces este trabajo viene siendo liderado por el ingeniero Fernando Lázares, ¿no? Y su equipo de investigadores, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un aporte muy importante para la ingeniería nacional. Finalmente, ¿no? Esta información también va a ser monitoreada en tiempo real. Ya tenemos acelerómetros en la ciudad de Tacna, que a través de la internet se va viendo de manera automática los registros en forma continua que se están obteniendo, ¿no? Y estos son los registros de los nuevos equipos que han sido comprados pues, con el proyecto con el programa presupuestal de 068, ¿no? Entonces, vas a tener la información en forma inmediata en un centro de monitoreo tiempo real que se está implementando en el sistema. Ese es básicamente el trabajo que se ha venido desarrollando en estos últimos años y lo que he querido mostrarles para su conocimiento. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor ingeniero Zenón Aguilar por la exposición desarrollada. A continuación, invitamos al
al ingeniero Jorge Alba Hurtado, al centro del auditorio, y a la ingeniera Lourdes Gómez para la entrega de un diploma. Aplausos, por favor. Y un recordatorio también del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchísimas gracias, ingeniera Lourdes Gómez. Invitamos también al ingeniero Zenón Aguilar para el diploma por la exposición. Aplausos, señores. Y un recordatorio del Consejo Nacional. Continuando con nuestra programación, acto seguido la mesa redonda, riesgo sísmico en las edificaciones. Esta mesa redonda va a estar moderada por el ingeniero Fernando Lázares Bardales, Luis Fernando Lázares La Rosa, es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con grado de maestría en Ingeniería Estructural, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor auxiliar del Departamento de Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Actualmente es su director académico del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, coordinador de la Red Nacional de Acelerógrafos del CISMIT de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Lo invitamos y le pedimos un aplauso, por favor, al ingeniero Lázares. Buenas noches, distinguida concurrencia. Mis primeras palabras para agradecer a los organizadores de este importante evento por invitarme a ser moderador de esta importante mesa redonda titulada Riesgo sísmico de las edificaciones. A continuación, vamos a invitar a nuestros distinguidos panelistas, el ingeniero Antonio Blanco Blasco, ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil, al ingeniero Julio Rivera Feijó, ingeniero civil y máster en estructuras, y al doctor en estructuras Javier Piqué del Pozo, a que por favor pasen adelante, tomen asiento, los recibimos por favor con un fuerte aplauso. Permítanme brevemente hacer un resumen muy apretado de la hoja de vida de nuestros distinguidos panelistas. El ingeniero Antonio Blanco Blasco es ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Preside su oficina de proyectos de estructuras con 42 años de ejercicio profesional. Es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y ex decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Miembro de número de la Academia Peruana de Ingeniería. El ingeniero Julio Rivera Feijó, ingeniero civil con más de 35 años de experiencia profesional, máster en estructuras, quien ha desempeñado los siguientes cargos: Paz Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú en el periodo 2002-2003 y 2004 y 2005. Paz Presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú en el periodo 2003-2004. Gerente General de Ceintec SAC y Constructora RF SAC.
Paz presidente del capítulo de Ingenieros Civiles del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Paz presidente del capítulo peruano del American Concrete Institute, ACI, entre otros. Y el doctor Javier Piqué del Pozo, ingeniero civil, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, cursó estudios de posgrado en el Massachusetts Institute of Technology, obteniendo 2 maestrías y doctorado en Ingeniería Estructural. Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI en 2 oportunidades, periodo 2000 al 2003 y periodo 2010 al 2013. Es director e investigador del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI en el periodo 1995-1999. Actualmente presidente del Comité Permanente de la Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú en el periodo 2004-2005, reelegido para el periodo 2006-2007. Miembro del Consejo Nacional de la Magistratura de abril a julio de 2010. Y en el mes de mayo de este año ha sido elegido miembro de la Academia Panamericana de Ingeniería. Bien, la mecánica de esta mesa redonda va a ser la siguiente. Nuestros distinguidos panelistas van a tener 15 minutos para que presenten su exposición a la concurrencia. Me van a disculpar, faltando 5 minutos para su presentación, les voy a avisar para que puedan ajustar su presentación al tiempo indicado. Entonces, invitamos primeramente al ingeniero Antonio Blanco Blasco para que nos presente su exposición. Ingeniero, por favor, 15 minutos. Buenas noches, doctor Alba, vicedecano nacional, directivos, colegas, todos. Mi exposición va a tocar, más que exposición, son comentarios. El tema que nos reúne hoy día es cómo mejorar, qué hacer para que el riesgo sísmico o para que las edificaciones tengan menos riesgo sísmico. Y el tema es repetitivo. Yo quisiera comenzar diciendo que en 40 años, que más o menos es el ejercicio profesional mío, la historia comienza con 1970 probablemente, o 1966, que todavía estábamos en la universidad o en el colegio, y cuando vienen los sismos de Lima de 66, Huará 70, Lima 74, que fueron los 3 grandes sismos que propiciaron el cambio. La década de 70 representa el cambio de casi todo en la ingeniería estructural. Representa que comenzamos a usar los muros de corte de concreto, lo que llamamos placas. Representa el cambio por la preocupación de cuánto se mueve lateralmente un edificio o una edificación, llámese rigidez lateral. Representa el cambio del tipo de suelo. Las primeras normas nunca hablaban de que el suelo blando amplifica. Representa el cambio de reglamentos. El American Concrete Institute, el ACI, que para muchos de los estructurales es la guía fundamental del diseño, publica recién en el año 71 por primera vez un apéndice sísmico, ¿no? 71 por primera vez. No es entonces que el Perú estaba atrasado, todo el mundo estaba atrasado, y a partir de los 70 comienzan los cambios en el diseño estructural, aparecen las computadoras, aparecen las calculadoras, el análisis matricial de estructuras. Nada de eso existía antes de 70, al menos en Perú. Tuvimos la suerte, entre comillas, de tener 3 terremotos juntos. Eso es una suerte para la ingeniería, porque entonces la ingeniería reacciona, aprende y se hacen las normas.
Gracias a esos 3 terremotos tenemos la primera norma sísmica oficial, la de 1976-77. Si no hubieran habido esos 3 terremotos, no hubiéramos tenido esa norma. Y esa norma ha regido 20 años, 76-77 hasta 97. ¿Y por qué se cambia la norma en 97? Porque viene el sismo de Nazca en 96. Y en ese sismo, ¿qué aprendimos? Que un sismo chiquito, en una ciudad chiquita, puede tener amplificaciones grandes y castigó mucho a colegios que básicamente tenían el problema de que en una dirección eran solamente pórticos. Si no hubiera habido ese sismo de Nazca, hubiéramos seguido haciendo esos colegios, porque hubiéramos seguido aplicando la norma de 77, donde como fuerza estábamos bien, pero como cálculo de deformaciones estábamos mal. ¿Qué se hizo? Se cambió la norma y resulta que el mismo edificio que se calculaba ya con la norma del 97, podíamos tener deformaciones más o menos 2.5 veces más grandes que las que hubiéramos obtenido si aplicábamos la norma anterior. Pero con esa norma hemos diseñado 20 años, todos. Y por consiguiente, si volviéramos a diseñar el mismo edificio hoy día, tendríamos que decir, necesitamos más rigidez, necesitamos más muros, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago este resumen? Porque todo eso es la parte formal. La parte formal, la educación universitaria, los ingenieros, las normas se actualizan y vamos mejorando. Pero, ¿qué es la parte real? La parte real es que seguimos siendo 70% informales. Y entonces ese es el principal problema que tenemos que afrontar. Que haya una norma nueva, bienvenida, y la van a usar 500 personas, o 1000 personas, o 10.000 personas, no creo que más. No creo que haya más de 5.000 ingenieros dedicados al mundo estructural en el Perú. Creo que son muchísimos menos. Sin embargo, se van a seguir construyendo 30.000 viviendas o 20.000 viviendas al año, muchas de las cuales serán informales. Y lo que es más triste, que de pronto la Asociación de Padres de Familia de un colegio, con la mejor voluntad y poniendo su plata, quién sabe, van a construir un pabellón de colegio igualito al que hacíamos hace 20 años, ¿no? Esa es nuestra desgracia. Entonces, lo que tenemos que enfocar es cómo podemos cambiar esta realidad. Creo que en el mundo de la vivienda la única manera de cambiarla es repartir planos gratis. Hacer 20 modelos de casita de 6 por 15, de 6 por, no sé, por 10, de 7 por 30, de 7 por lo que sea, y que cualquier poblador de cualquier municipio vaya al municipio y tenga cómo escoger 20 modelos de casas. Calculadas con terreno malo, seguramente, porque eso de terreno bueno solo ocurre en Lima, en los distritos clásicos. En cualquier otro sitio que vayan van a encontrar terrenos blandos, ¿no? Lima es una excepción a la regla, la Lima tradicional, no la Lima actual. Si eso pudiera haber, entonces la gente no tendría que pagar a un arquitecto, ni a un ingeniero civil, ni a un sanitario, ni a un eléctrico, ni a un constructor, ni pagar 20 cosas más, que nunca las va a pagar, seamos reales. Y tendrá que pagar pues los 20 soles que costará la copia, pero tendrá la seguridad que se está llevando unos planos que han sido aprobados por los revisores del colegio, que han sido revisados, que no tienen errores, y en buena hora si eso se puede conseguir. Si eso se pudiera hacer a nivel nacional, creo que comenzaríamos un cambio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en Lima, desde los años 70, poquito a poco, hemos ido usando los muros de corte. Llámese muros de ladrillo de la albañilería confinada famosa, o llámese muros de concreto. Si son 2 pisos, si es un piso, si a mí me dan para diseñar este local del Colegio de Ingenieros,
¿Cómo se diseñó hace 50 años? Poniéndole muros de 25 y cada una de esas habitaciones son un muro de ladrillo. Ese no se va a caer nunca, tenga columnas o no tenga columnas. ¿Cómo se diseñaría hoy día este colegio en un plano X? 4 columnas de 25 por 25, viga de 25 por 50, y los muros de ladrillo no lo van a usar como muros estructurales, sino van a decir son tabiques. Esa es la mentira más grande, pero esa es la realidad nacional. Yo, en cualquier terremoto, viajen y vayan a Pisco, o vayan a Moquegua, o vayan a cualquier sitio donde les toque, y vean si las casas tienen muro de ladrillo King Kong, si tienen realmente muros portantes en X y en Y. No, tienen ladrillo pandereta. La gente está con la idea de que los que van a ser salvados por columnas y vigas de concreto. ¿Cómo deberíamos hacer propaganda para decir, haga su casa con muro de ladrillo en 2 direcciones? La columna y la viga es un elemento adicional que lo que va a hacer es confinar al muro y darle ductilidad, darle ese tipo de mejoras. Pero la resistencia va a estar en los muros, no en las columnas, ni en la viguita solera o ni en la viguita de 25 por 20. Eso también es una realidad nacional que tenemos que cambiar. En los edificios un poquito mayores o con menos densidad hay que recurrir a los muros de concreto. Cuando fue el terremoto de Pisco y recorríamos por allá, un poco haciendo chiste entre ingenieros, a un ingeniero de Pisco le dije, te hago una apuesta, yo pago el almuerzo si me enseñas un edificio en Pisco, 240 kilómetros al sur de Lima, que tenga placas de concreto y que no sea una fábrica nueva, ¿no? Sino hablo de los edificios de vivienda. Enséñame, por favor, un edificio de vivienda de 5 pisos que tenga placas de concreto. No hay. Y estamos a 240 kilómetros de Lima. Si recorremos la Lima periférica, no hablo de los distritos de por aquí, y vean qué es el paisaje cuando caminen por la Avenida Perú, cuando caminen por la Tupac Amaru, por la Pachacute. Dígame si esos edificios de 5 pisos que abundan tienen rigidez en la dirección paralela a la calle. Salvo honrosas excepciones, creo que no. Entonces ahí tenemos otro problema. Que por un lado tenemos la ingeniería, muchas cosas bien, pero por otro lado hay una gran mayoría que sigue haciendo las cosas como se hacían hace 40 o 50 años. Con la gravedad o con el agravante de que ya no estamos en la Lima que tiene buen suelo. Si se salen hacia el sur después de Chorrillos, siempre van a tener mal suelo. Si se van al norte, gran parte de Callao y donde quieran ir para allá, van a tener mal suelo. Hay excepciones, no digo que no, pero la mayoría es así, así como era antes al revés. La mayoría del Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, todo era buen suelo, ¿no? Eso ya se acabó. Entonces, todo lo que tenemos ahora es suelo blando. Y ese suelo va a tener más amplificación. Entonces, si no concientizamos más a nuestros propios ingenieros y a la gente de que tienen que tener edificaciones con mayor rigidez lateral, no habríamos aprovechado lo que se supone hemos aprendido en 40 o 50 años. 2 comentarios finales sobre otros temas, no de la informalidad, sino de cosas que vemos hoy día que me preocupan. En los periódicos se está haciendo mucha publicidad. Dice, viva en un edificio seguro, viva en un edificio que tenga disipadores sísmicos, ¿no? Entonces a uno lo están convenciendo que si el edificio tiene disipadores sísmicos ya no hay sismo, ya no me va a pasar nada y voy a vivir feliz. Creo que ese tipo de publicidad no es real. El disipador sísmico es una mejora, es una disminución de deformaciones, pero no significa que porque le pongo disipadores a un edificio ya no le tengo que poner cosas, ya no tengo que cumplir con la norma, etcétera, etcétera.
ahí hay que tener cuidado, es un tema diferente. Y el último es el caso de Lima, Costa Verde. Todo el mundo habla de las piedritas que se caen y hay que ponerles mallas. Está muy bien. Las mallas son para que a uno no le caiga la piedra encima. Pero el día que venga un terremoto, se van a caer los taludes, con malla o sin malla. Y ese es un problema de ingeniería, no es un problema de arquitectura, ni de periodistas, ni de gente que habla sin saber. Y creo que no hay otra solución, a pesar de que el suelo de Lima es maravilloso, que cambiemos la mentalidad en la arquitectura y en los defensores de los taludes, que dice que son intocables. Yo sí quisiera tocarlos, para que algún día no venga la desgracia que va a venir. Entonces creo que dentro de las muchas cosas que podemos hacer como colegio, habrá que presentar un estudio a la municipalidad diciéndole, señores, es mentira que los acantilados son intangibles. Si lo dejan como están, con 90 grados o con 85 grados, algún día va a venir una desgracia total. Si se permitiera usar los acantilados y realmente hacer edificios, quién sabe, estamos solucionando el problema, porque a la hora que excavamos 20 metros en el talud, le estoy quitando a ese talud 40 toneladas por metro cuadrado. Le pongo un edificio de 10 pisos encima y le estoy poniendo 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces el talud me va a agradecer. Gracias, yo cargaba 40, ahora cargo 10. Y además aproveché para bajar 30 metros del talud. No digo que se pueda hacer en todos los casos, pero sí aprovecho esta oportunidad para decir que eso es totalmente viable y que es una solución ingenieril. Eso es todo, muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Antonio Blanco Blasco. Invitamos al magíster ingeniero Julio Rivera Feijó a que nos presente su exposición. 15 minutos, por favor. Buenas noches, colegas, que hoy día nos congregamos para tocar este importante tema. Voy a tratar de ser complementario y no reiterativo en los puntos que se han expuesto anteriormente, pero quiero comenzar haciendo una felicitación muy especial al CISMIT, porque realmente los trabajos que han mostrado y los que vienen haciendo nos colocan a un nivel muy alto en la ingeniería y lo tenemos acá muy cerca, y seguramente va a ser promotor de que muchos ingenieros que se están formando ahí puedan en el futuro colaborar aún más en el desarrollo nacional. Dentro de lo que es la ingeniería, tenemos una parte formal, desgraciadamente muy pequeña, y una parte informal. La parte formal se desarrolla bien, creo, en el Perú, y va a la velocidad casi similar a la de los países más adelantados. No se espera mucho. Nuestras normas tal vez puedan parecer que no son tan actualizadas como otras. Sin embargo, lo esencial está ahí, y si las cumplimos, si cumplimos bien, seguramente las certificaciones van a estar bastante competentes. El problema principal es la informalidad, y la informalidad tiene varios aspectos. Tiene una formalidad que es la construcción informal, por ejemplo, donde no están ajenos los ingenieros, pero también hay una informalidad muy grande dentro de la misma ingeniería, dentro de los mismos ingenieros, y esa es muy grande y muy masiva. Yo recuerdo que después de un sismo importante en el sur, haber viajado a Arequipa a los 3 días, creo, para ver cómo era eso, y comencé a observar algo, pero que me llamó mucho la atención. Organizamos rápidamente un curso para ver el reforzamiento estructural, pero al mismo tiempo es imposible ir a Arequipa y no visitar, por ejemplo, Santa Catalina, ¿no?, el convento. Pero ya el convento había comenzado una reconstrucción, estaba a cargo de un arquitecto, y lo importante para él era como un muro
se había desplomado un poco porque era de adobe, se había zafado la esquina, que es justamente lo que le da estabilidad, y el otro muro también se había abierto un poco. Lo que él estaba haciendo es para que la unión se vea como que no pasaba nada, estaban colocando barro en la junta y de un tiempo muy corto ya Santa Catalina estaba funcionando nuevamente. Fíjense, esa es una informalidad dentro de la formalidad, porque a esa persona lo han encargado algunas personas que son funcionarios y que se supone que es un destacado profesional. Otro ejemplo, después de otro sismo también en el sur viajo y en la ciudad de Moquegua comenzamos a hacer un reforzamiento de un colegio y para eso hay que hacer un diagnóstico. Y el colegio no había sido construido con mucha antigüedad, ya se supone que las normas estaban bastante modernas y seguras, pero en el momento de picar una columna para ver cómo estaba la colocación de los refuerzos dentro de esta columna, porque era inconsistente, los grandes daños que tenía versus las dimensiones que tenía. O sea, por las dimensiones no debería tener daños, pero la columna tenía daños. Encontramos que los refuerzos de una cara no estaban a una cara, sino estaban al centro de la columna. Y después, haciendo el muestreo de la calidad del concreto, encontramos que el concreto resistía 90 kilos por centímetro cuadrado, y esa es una obra de un colegio que había tenido supervisión, había tenido diseñadores, y había sido ganado por una empresa de ingeniería que tenía pues los conocimientos necesarios para no hacer barbaridades, pero ahí estaba esa obra. Entonces, si dentro de la ingeniería hay un nivel muy alto de informalidad, ¿qué está pasando y cómo vamos a atacar entonces la ingeniería? Yo creo que este es un tema educativo, donde también tiene que haber un plan nacional para que las universidades puedan dar énfasis a lo sustantivo y al comportamiento ético profesional. Dentro del campo ahora netamente informal de la construcción informal, recuerdo que cuando fui decano nacional acá en esta casa, hubo un problema en el Cerro El Agustino. Ustedes se acordarán que se hundieron unas casas y hicimos una comisión, llamamos a unos cuantos amigos que conocen bien de la geotecnia, de la ingeniería estructural, de un monitoreo profundo de cómo está el suelo, y encontramos que su nivel de informalidad era muy grande, porque no solamente faltaban muros en un sentido, que es lo que se ve en todas partes, sino que el segundo piso tenía muros que no coincidían con los del primero, y el tercero era otro desastre. Pero lo que era más fatal que eso, que ya es malo, era que estos estaban construidos en unas laderas y que las laderas no eran estables para nada, no se había cortado la roca, por decir, para sustentarse en una zona firme, sino se había puesto un empedrado en el filo y sobre eso se había construido. Entonces, estas viviendas, quiérase o no se quiera, van a terminar destruidas una vez que venga el sismo fuerte. Esto lo hemos conversado, lo hemos llevado al Ministerio de Vivienda. Ahí no hay solución que hacer. Ahí 100 millones de soles no alcanza para nada, y lo que hay que hacer es ver la forma de que esa gente deje los cerros en algún momento. Entonces, cuando uno ve todo este panorama, me pongo a pensar, ¿qué ha pasado con la ingeniería? ¿Qué pasa con los ingenieros que lo estamos haciendo tan mal en promedio, me refiero? Y hago un paralelo con la medicina y encuentro, por ejemplo, que en esta época dicen que toda persona que pasa de 40 años debe revisarse, si es un hombre, la próstata, pasa a los 50 años debe revisarse, hacerse una endoscopía, pasado los un poco más, una colonoscopía, porque si se hacen eso, el cáncer es curable cuando lo van a detectar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué aumenta la cantidad de gente que muere por cáncer?
y eso se parece a lo que nos está pasando en la ingeniería, y yo lo atribuyo a que cuando las políticas son un poco flojas a veces, produce o es un caldo de cultivo como para que las personas no se sientan con la responsabilidad de atacar las cosas como deben ser. Por ejemplo, en otros países, diagnóstico obligado para la salud. Ya la persona verá si después tiene un seguro o no tiene un seguro. Pero si alguien, fíjense, si nosotros acudimos a elecciones y vamos todos, hay algo de deber cívico en eso, hay algo, ¿no? Pero también no es que vayamos muy contentos, porque sabemos que después de lo que va a pasar después con mucha gente que ha sido elegida y que no le está haciendo muy bien. Pero si se aprovechara esa misma convocatoria y se diera una instrucción más precisa de cómo actuar a las personas, podríamos llegar casi a todos los hogares del Perú y que estas personas sepan de alguna forma, con algún sistema de, así como hay informalidad en la construcción, podría haber una ficha que la misma persona que es el propietario, de una manera muy sencilla, puede hacer una precalificación de su propiedad. Y eso enviarlo a una base de datos que ayude muchísimo. Porque esa forma va a ayudar a quien tiene recursos después a actuar y decir, yo no quiero que mis hijos mueran acá y lo voy a arreglar. Pero si no hay ese tipo de cosas concretas, lo que vamos a hacer es siempre que hay un simulacro de sismo y sabemos que tenemos que salir, en el caso mío, a un parquecito muy cerca y toda la gente de mi oficina sale para allá, vamos a salir despacio, conversando y todo, porque no está tocando la esencia de las cosas. Entonces, esto como que tiene cosas muy sustantivas, lo que nos muestran que están haciendo, pero no está llegando, y no está llegando a los que más lo necesitan. Porque si acá estuviéramos en un grupo de empresarios, que cada uno tiene su edificación, su casa bien hecha, no estaríamos ni asustados, y de repente la mochila no sería tan importante para nosotros, porque sabemos que no va a pasar algo tan grave. Pero quien está en una casa de quincha, no sé cuánto le sirva la mochila, lo que él no va a poder hacer más que intentar salir a la calle, y ojalá lo logre. Entonces, estoy siendo muy crítico en esto, pero creo que además de los trabajos que se están haciendo y de lo bueno que puede estar la ingeniería, la gran informalidad dentro de la misma ingeniería y las pocas facilidades que se le da a las personas que no pueden tener el recurso de acudir a la ingeniería, hace que tengamos un país en el que vamos a seguir lamentando las cosas que ocurren, pero no estamos haciendo una previsión para futuro. 5 minutos, por favor. La previsión para futuro sería que exista un diagnóstico, aunque sea sencillo, de cada sitio, de cada cosa, y que se sepa qué es lo que se va a reparar, como se ha hecho ahora en unos estudios del CISMI, tengo entendido, para los hospitales. Y si no saliera en televisión la gente del CISMI a decir, esto hay que hacer en los hospitales, o ni siquiera habría un plan ahora para poderlos poner en resguardo, colocando un reforzamiento especial. Entonces, señores, mi invocación final es para que todos nosotros hagamos un análisis de cómo estamos actuando, veamos que tenemos que dar facilidades a los que no van a tener acceso a la ingeniería, igual como la gente muy pobre no tiene acceso a la medicina, y no le pidamos a esa persona que de todas maneras se cure o vaya a hacerse una endoscopía porque ese señor no tiene ni para comprarse una medicina de 10 soles o 20 soles en una botica. Igual está pasando en las propiedades y en la ingeniería. El propietario que ha hecho su autoconstrucción no tiene opción de ir a un profesional. Pero si hacemos un movimiento juntos, coordinados, entre las instituciones que hoy día han mostrado lo que están haciendo, las instituciones gremiales y los profesionales mismos, podríamos sí
ayudar a que exista un diagnóstico y después del diagnóstico van a ver que mucha gente que sí puede va a comenzar a arreglar las cosas. Y además se van a contagiar y van a ayudar a las demás personas. De lo contrario, se van a caer las construcciones y los 100 millones no van a alcanzar, pero para nada. Gracias. Agradecemos la participación del magíster ingeniero Julio Rivera Feijó y a continuación dejamos en su exposición al doctor Javier Piqué del Pozo. 15 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Tengo 25 vistas, pero espero que ayuden para hacerlo más rápido. Sí, siguiente, por favor. Sí, depende, nos puede apagar la luz, ayudaría un poquito. Bueno, todos sabemos que el riesgo sísmico es el producto pues, de qué tanta sismicidad hay, qué peligro de sismo tenemos, qué tan vulnerable es nuestra construcción y cuánto cuesta eso. Al final tenemos una pérdida. En realidad la única manera de reducir el riesgo es reducir nuestra vulnerabilidad, que es lo que afecta a nuestra construcción. Siguiente. Yo voy a enfocarme en tres aspectos. Nada. En primer lugar, el sismo que va a ocurrir en Lima, ya algo adelantó el doctor Aguilar, que es el resultado de este proyecto SATREPS que está haciendo el CISMID con el IGP y otras instituciones. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que se espera, sinceramente a mí me sorprendió cuando hablan de esas cosas, porque siempre hemos oído que al sur, como en el último sismo en Arica fue en 1868, y iba a ser el próximo terremoto grande, pero después salieron con que también aquí en Lima, ¿no es cierto? Y claro, en Lima nosotros hemos tenido el 66, 70, 74, pero temblorcitos pues, en realidad, ¿no? El último grande de 1746, acá estaba restando para no equivocarme, 268 años han pasado, y tenemos, si es que se estima esos estudios de peligro sísmico de un periodo de retorno de 475 en promedio, todavía tenemos 200 años en promedio para que ocurra. Tampoco hay que asustarse pues ahorita, pero que va a ocurrir, ¿no es cierto? Y no es un tema que ojalá no ocurra, que Dios no nos castigue, no tienen que meterlo para nada a Dios, aquí ese es un tema físico, ¿no es cierto? Y hay que estar preparados porque va a ocurrir, eso es lo que los geofísicos dicen. Y la estimación pues se queda entre 8 y 8.5, o sea, vamos a tener un temblor acá, dicen que entre Huacho y Huaral, por ahí o por ahí, ¿no? Siguiente. El doctor Aguilar también nos mostró este tipo de distintos escenarios donde podría comenzar, y sobre esa base, siguiente, se ha estimado la máxima aceleración que se puede producir y la máxima velocidad que se puede producir. Para ese sismo grande, por supuesto, ¿no? Y hay aceleraciones muy importantes. Estos numeritos indican cómo va incrementándose o disminuyendo la aceleración, lógicamente hacia el este va bajando, y también la velocidad, son valores importantes. En buena cuenta, esto es lo que va a haber. Ese es el peligro sísmico, y hay que reconocer que está allí y que con diferentes periodos de retorno se presentarán distintos temblores. Siguiente. Entonces, yo lo que quería era señalar dos aspectos, básicamente, en los que quizás el colegio pueda insistir. Y acá a Antonio le consta, Julio le consta que nos hemos cansado de decir. El tema de los colegios. Los hospitales, felizmente ya comenzó el gobierno, en este año se han estudiado 14, desde el año pasado han estudiado 14 hospitales, después de que el año 98 se hizo el primer diagnóstico, después de 14 años, 98, 2008, 14, 16 años, ¿no es cierto? Se ha vuelto a actualizar estos estudios y ojalá se hagan ya los proyectos para reforzar estos hospitales, lo cual me parece muy bien. Pero el tema de los colegios está muy descuidado, y yo creo que entre toda la informalidad que tenemos hay que priorizar nuestra inversión, y creo que así como los hospitales, los locales escolares requieren atención preferente. Siguiente, por favor. Y aquí está, la puse chiquita nomás, pero acá está Antonio, por aquí está el doctor Alba con 20 kilos menos, y por ahí estoy yo también con la cabeza, la mitad de la cabeza negra todavía. Esto fue cuando fuimos a visitar Nazca, este es el Colegio Fermín, fuimos en este helicóptero, entonces pudimos tomar esta fotito, ¿no es cierto? Pero comprobamos una serie de temas que se siguen presentando, o sea, esto que ha pasado en 1996 va a seguir pasando. Siguiente, por favor. Entonces, vimos este bloque, hay miles de estos, ¿no es cierto? Porque creo que uno de los méritos de Fujimori es que hizo miles de estos, pero hay que arreglarlos porque están en peligro
Y aquí está el detalle que ustedes pueden ver de esta columna que está aquí, rota, ¿no es cierto? El tema de la columna corta. Y es un diseño de un profesional destacado que ha tenido, como dice Antonio y Julio, residente, supervisor y ladrones, porque de todo hay, ¿no es cierto? También ha habido ladrones. Y vean ustedes que esta columna no tiene estribos. Acá pues toditos sabemos que eso es una barbaridad. Esos son unos ladrones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero igual, pues así hubiera tenido los estribos. Ahora les muestro otra. La junta que estaba prevista en el proyecto no está hecha. Yo creo que ese es un tema tan sencillo que se lo planteamos con Antonio a Elsa Carrera cuando era ministra, no sé si Elsa habrá venido, y ese es un tema que todavía está sin resolver. Creo que en un pequeño esfuerzo podríamos mejorar grandemente y evitar este tipo de cosas. Eso fue el año 96. La siguiente, por favor. Ya esto es el 2001, ¿no es cierto? Al sur, en Atico, otro colegio bien hecho, ahí están sus estribos, ahí están sus estribos, igual roto, ¿no es cierto? La junta mal hecha. Arriba también igual roto. El problema de la junta en los colegios es grave y es muy fácil de resolver a mi modo de ver. La siguiente, por favor. Aquí tenemos todos estos colegios que han sido diseñados después con la norma del año 97 y ustedes ven que las columnas ahora son plaquitas y ninguno tiene pero ni un vidrio roto, ni un vidrio roto. O sea, nuestra norma funciona, tenemos buena ingeniería, como dicen aquí mis colegas, es cierto, ¿no es cierto? Entonces, pero estas cosas sí llevan ingeniería, pero han visto ustedes que la ingeniería no está funcionando en ese caso por un detalle constructivo casi. Siguiente, por favor. Esto es en Pisco, los colegios en Pisco, ni un vidrio roto. Perfecto, ¿no es cierto? O sea, nuestra ingeniería resulta. Pero, siguiente, seguirán habiendo colegios como este, ¿no? En que nuevamente el tema de la columna corta va a seguir presentándose. Yo creo que entonces hay que sugerir, quizás como me atrevo como conclusión de este foro, que se tienen que mejorar las juntas entre la tabique y la estructura. Acá es cuestión de poner a la gente para que pique, libere la junta y no le pongas nada, ni tecnopor ni nada, y ponerle un tapajunta, porque si no los niños se pasan los comprimidos por la pared seguramente, ¿no es cierto? Pero podemos poner esto tapajunta, y evitar un problema tan sencillo, porque si bien esas estructuras son deficientes de acuerdo a las normas actuales, pero no pues compliquemos el problema simplemente haciendo mal el detalle. Y hay cientos o miles de estos colegios y nos hemos cansado de insistir y hasta ahora todavía no sé, creo que hay que decir nuevamente, oiga, haga un programa muy fácil, muy barato, simplemente de picar, limpiar la junta, hacer el derrame de nuevo y poner su tapajunta. Y nosotros vamos a bajar la vulnerabilidad de esas edificaciones grandes. Siguiente, por favor. Bueno, y con respecto a lo de la evaluación del riesgo en la ciudad de Lima, me permito presentar algunos aspectos más concretos de resultados de lo que se está haciendo aquí en el proyecto OSA-3 que presentó el doctor Aguilar. Siguiente, por favor. En realidad, esto pues es la consecuencia real de la construcción informal. Buen material, ¿no es cierto? Pero no sigue normas. Pero si en el Perú no se usan normas ni para hacer los rompemuelles. Todos lo sufrimos aquí en Lima. Todos los municipios nos llenan la ciudad de rompemuelles. ¿Creen ustedes que alguno sigue una norma? Entonces ahí está pues. Si la propia autoridad que te va a controlar el tráfico te hace una cosa hechiza, que no sigue ninguna norma. Mi carro salta todos los días por lo menos 5 o 6 veces, que ¡pum! ¡Pum! Tienen unas cosas de este tamaño. Ninguna norma. Y normas hay. Normas internacionales y normas peruanas hay. Entonces tenemos un problema cultural en la cabeza que la gente no le da la gana de seguir normas en nada, ¿no? Y la misma autoridad que son los propios municipios. Entonces vean ustedes este desastre. Siguiente, tengo un par más me parece. La siguiente, construcción informal, ¿no? Esta de acá, miren la dimensión de estas columnas, ¿no? Miren, esto es de Tambo de Mora. Esto pues, ¿quién lo habrá hecho? Supongo que un ingeniero, porque ahí está, mira, 1, 2, 3, 4 pisos, eso es un barco que se ha roto la columna acá, un desastre, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces la construcción informal, efectivamente, esta es la informalidad municipal, ¿no es cierto? 2 pisos, licencia 2 pisos y yo hago 5. ¿Y dónde están los del municipio? Cobrando seguramente la plata que les pagaría este hombre, porque sin duda ha tenido que pagarles algo para que lo dejen hacer los 5 pisos, y los muertos acá, bien, gracias. Y acá también igual, esto también es en Pisco. O sea, este es un problema efectivamente muy serio. Siguiente, por favor. Esto es en Turquía.
Usted dije, bueno, aquí no, normalmente en nuestros edificios no les pasa eso, pero en Turquía tienen normas sísmicas desde 1945, según informaron mis colegas turcos, bien adelantados, pero no tenían revisión municipal. Nosotros en algún momento nos han querido quitarlo de la revisión municipal, que algo protege. Miren ustedes, ¿no? Terrible, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Ahora, esto pues, el pandereta que estaba diciendo también mis colegas, ya se hacen hasta 5 pisos con ladrillo pandereta. No es que no resiste mal, el doctor Rafael Salinas en el CIME ha hecho unos ensayos y le salió que como aguantaban como la cuarta parte del otro ladrillo, tampoco están en cero, pero es muy tremendamente peligroso, ¿no es cierto? Entonces, mi impresión es que nosotros tenemos un trabajo, nosotros y todos los comunicadores, de convencer a la gente que usar normas es bueno, que la formalidad en ese sentido es para proteger su inversión y la vida de sus hijos. La gente tiene que demandar la norma. Si la gente no está convencida que comprando una cosa que ha sido construida con licencia y por consiguiente con norma, no lo va a hacer. Porque no es solo, así yo contrate un maestrito, si el maestrito, yo sé que lo de la norma es importante, decir, oiga maestrito, yo quiero que usted me haga pues con las normas. Y esto que ha propuesto Antonio es una propuesta que Antonio mismo ha hecho hace años, ¿no es cierto, Antonio? Y hemos esto de los planos, salió en la ley 29090, que el banco de datos, nada, y creo que efectivamente esa es una manera de la persona que quiere que le hagan su casita con norma, le entregue su planito a su maestro y que el maestro le repita eso. Eso podría ser una posibilidad. 5 Siguiente, minutos, por favor, doctor. El estudio de la vulnerabilidad del riesgo sísmico en la ciudad de Lima, acá solo un par de vistas para mostrar que es un trabajo muy serio, de identificar todos los tipos de edificaciones a base de lo que da el INEI, siguiente, sobre identificar los tipos de edificaciones que hay, porque en Lima hay de todo tamaño, acá hay algunas de las muestras, y asignarle después propiedades de vulnerabilidad a cada una, y con el estudio de peligro sísmico que se ha hecho en la ciudad, que dirigió el doctor Aguilar, entonces se ha sacado información sobre el nivel de daños que va a haber y el nivel de afectados que van a haber. Siguiente, hay una figurita que creo que es de las últimas, y aquí tenemos un cuadrito, los colores indican estas mismas condiciones, ¿no es cierto? El rango de daño, el nivel de daño y cuántas manzanas afectadas, cuántos habitantes y cuántas personas pueden resultar afectadas debido al porcentaje de daños que se tiene en los distintos sitios en función de la construcción, en función del suelo y del peligro. Ya hay acá una herramienta muy buena para intervenir. El ministro de Vivienda dijo que estaban efectivamente encargando esos trabajos y ahora tienen los municipios que empezar a trabajar acá, en los rojitos, ¿no es cierto? No en el resto, pero en los rojitos, ahí hay un trabajo importante de empezar a invertir esos 100 millones iniciales. Siguiente, por favor. Si mira, bueno, un poco más extenso, cuando el daño es mayor del 75%, prácticamente la casa está destruida, ¿no es cierto? Y acá hay unas 55.000 personas afectadas, y antes de venir me documenté con el doctor Estrada, trabajé, le digo, bueno, ¿cuántos muertos van a haber? Porque la gente me va a preguntar cuántos muertos van a haber en el gran sismo, ¿no? Entonces me dice, mira, va a haber alrededor de 200.000 edificaciones destruidas, y como no todos se mueren, gracias a Dios, pero como unos 50.000 muertos. No va a haber ataúdes para enterrarlos, no sé qué vamos a hacer, Antonio, con eso, pero ojalá nosotros no lo vayamos a ver, todavía nos quedan de repente unos 200 años, 100 años más, ¿no es cierto? Pero el tema es prepararse. Yo creo que el mensaje al final de toda esta información, que es una herramienta muy buena, es que tenemos que preparar y convencer a la gente que ellos mismos son los que tienen que demandar. Nadie se compra un auto hechizo, nadie se compra un televisor hechizo. La gente quiere que le funcione como dice allí. Igual tendría que ser con la casa. Yo tendría que hacer mi casa bien hechecita, pues, ¿no es cierto? No lo más barato, sino para que me funcione bien. Si logramos eventualmente, progresivamente, convencer a la gente que esa es la mejor forma de salvar su dinero y la vida de su familia, entonces ahí podríamos de repente tener un pequeño cambio, ¿no? Porque si no vamos a confiar en las municipalidades y todos, si ahí vemos junto a la clínica Alchifa Tití, por ahí no hay un edificio que dice edificación inhabitable hace 10 años y en pleno San Isidro, y no lo pueden tumbar. Es decir, no le vamos a poder pedir pues a lo de San Juan del Lurigancho, al bien Salvador, que vayan e intervengan la vivienda ilegal. Imposible. Hay que convencer a la propia gente que es en su propio beneficio
el que hagan las cosas con las normas. Creo que esa es la última, siguiente. Bueno, eso no se ha hecho en todos los distritos, y cuando el SISMI convocó a los alcaldes, eso lo digo a ustedes con pena, ¿no?, para entregarles esta información, solo fueron 3. No fue ni el alcalde provincial, ahora sí ya, como hubo temblor el otro día, y ahora sí salieron todos, porque ya vienen las elecciones. Pero es una vergüenza que habiendo todo este trabajo, que herramienta para que ellos intervengan, esa es su última prioridad, ¿no es cierto?, a menos que tenga que ver con las elecciones. Siguiente, por favor. Conclusión, yo espero un gran sí, muy bien, de gran magnitud en las próximas décadas quizás. Yo creo que es necesario priorizar la intervención de las construcciones, colegios, postas médicas, hospitales, algo ya se está haciendo, implementar planes de respuesta también a la emergencia a nivel distrital y vecinal. ¿Qué hace la gente después que ocurrió el sismo? En el simulacro salvé mi vida. ¿Y qué viene después? Creo que ahí hay una tarea pendiente de Defensa Civil, de instruirnos a todos dónde vamos a colaborar, dónde vamos a atendernos, cuál es lo que hay que hacer. En otros países eso lo tienen muy claro, toda la población entrenada. Y este es un asunto serio. Estamos hablando de que puede haber muchísimas personas afectadas y tendrían que saber, después del simulacro, qué cosa también tendrían que hacer. ¿Siguiente? Ya, sí. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Javier Piqué y brevemente un resumen y conclusiones. Nuestros expositores han tocado unos temas de actualidad, todos los conocemos, gracias a su gran experiencia, pues lo hemos escuchado en 15 minutos cada uno de ellos. En general, pues el ingeniero Antonio Blanco Blasco nos presentó lo que es la historia que tenemos gracias a los terremotos, tanto del año 66, 74 y el de 1970, por supuesto, pudimos pues aprender y generar nuestra norma sísmica del año 1977, la cual duró pues 20 años, ¿no? El sismo de Nazca hizo que cambiara nuestra norma del 77 y se actualizara el año 1997. Pero pues, de todas maneras, hay toda una gama de construcciones, como lo ha dicho el doctor Piqué, que han sido construidas antes del año 97, colegios, hospitales, que deben ser obligatoriamente reforzadas para evitar los daños que hemos visto en estas edificaciones antes construidas de la norma de 1997. El ingeniero Rivera Fojón nos dio, creo, hay un párrafo que nos ha dado que es interesante y debemos analizar la informalidad dentro de la formalidad. Aquellos ingenieros civiles egresados de las diversas universidades que con qué actitud y cinética pues están cometiendo informalidades, no siguiendo las normas, y pues eso es un gran daño que las diversas instituciones debemos de alguna manera evitar, ¿no?, y ver cómo combatirlos, ¿no? La informalidad ha sido muy repetida por nuestros expositores, es una gran realidad que todos los días lo vivimos, y creo que el reto que tenemos como instituciones, sea el colegio de ingenieros o universidades, es cómo acercarnos más a nuestra población para reducir esa informalidad. La idea que planteó el ingeniero Antonio Blanco Blasco de poder repartir estos planos hechos de acuerdo con las normas sísmicas y los diversos reglamentos, pues sería una solución interesante que habría que discutirla, habría que ver cómo se puede llevar a cabo para que así la gente de menores recursos puedan pues acceder a esta información y guiarse para la construcción de sus edificaciones, ¿no? El sismo de Nazca, mencionado por los expositores, pues nos dejó una gran realidad, a pesar, como se mencionó, de que fue en una área muy pequeña, la ciudad de Nazca, comparación pues con la de Pisco, con la de Arequipa, dejó muchas enseñanzas ese sismo, que lo supo asimilar la Ingeniería Civil del Perú. Y bueno, pues posteriormente los sismos del 2001 que tuvimos en Atico y 2007 en Pisco, nos dio la seguridad de que nuestra norma sísmica reformada a partir del año 97 ha dado buenos resultados, ¿no? Tanto colegios y hospitales diseñados y construidos con esta norma ha dado buenos resultados. Entonces eso significa que como ingeniería pues hemos avanzado. Pero nuevamente el divorcio, ¿no? La formalidad es, como dice el ingeniero Rivera Feijó, muy pequeña frente a la informalidad. Todavía hay una gran brecha que creo que como reto, y como dijo el doctor Piqué, finalmente debemos estar preparados para enfrentar este gran sismo que ya se ha hablado muchísimo a través de nuestros expositores. Se debe aplicar para ello la manera de reducirla, la norma actual que tenemos, pero de manera masiva.
tanto en colegios, viviendas y hospitales, ¿no? Y ese, pues creo yo, esa sería nuestra conclusión final, es el reto que como instituciones debemos tomar, cómo hacer para que nuestros conocimientos lleguen a nuestra población, la población informal, y comencemos pues a colaborar en la reducción de lo que los estudios están proyectando frente al futuro sismo que nos va a afectar en Lima, que probablemente esté entre una magnitud de 8 a 8.5 y generen aceleraciones, ojo, importante al ver la gráfica que se ha presentado, posiblemente aceleraciones en promedio de 800 a 700 centímetros por segundo al cuadrado. Para que tengan una referencia, las aceleraciones que tuvimos en el último sismo que se ha podido registrar, el gran sismo que tuvimos en Lima en el 74 y en el 66, estaban en promedio alrededor de 300 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces estamos despejando pues un sismo que duplica el movimiento que tuvimos en esos años. Bien, creo que eso sería un resumen, muy apretado por supuesto, de lo que han expuesto nuestros expositores. Con esto estaríamos finalizando la mesa redonda, riesgo sísmico de las edificaciones, y les pido que demos un fuerte aplauso a nuestros panelistas por su presentación. Muchas gracias. Los invitamos, por favor, a nuestros panelistas a ubicarse en la primera fila de los asientos. Voy a ser breve. Yo quisiera en primera instancia agradecer a la comisión organizadora de esta semana, que está constituida por la ingeniera Luisa Ulloa, el ingeniero Néstor Vargas, el ingeniero Carlos Espino, la señora Karin Salcedo, que ha podido organizar este foro y las otras actividades que tenemos en lo que resta de la semana con mucho éxito. Debo informar a ustedes que han habido 400 personas que han seguido este foro, casi 200 personas entre este auditorio y el auditorio vecino, el aula A, y más de 100 personas que han estado también siguiendo por el Blackboard. De esa manera yo quería finalizar con la presentación de unos diplomas a los expositores de este último foro y también un pequeño presente. En primera instancia, el ingeniero Juan Antonio Tomás Blanco Blasco. Doctor Javier Piqué del Pozo. El ingeniero Luis Fernando Lázares La Rosa. Muy bien, de esta manera damos por clausurado este evento y los invitamos a un vino de honor aquí al costado. Muchas gracias.